Hoy vamos a adentrarnos en la historia de Santa Inés, una de las mártires más jóvenes y veneradas de la Iglesia primitiva. Su vida, aunque fue muy breve, es un testimonio potentísimo de fe, de valentía y de una convicción que, bueno, siglos después sigue inspirando. Y esta frase, la verdad, lo resume todo. El núcleo de su historia es precisamente ese. Su vida fue una auténtica batalla, en pleno corazón de la Roma imperial, por algo que para ella era mucho más valioso que su propia vida, su consagración a Dios. Para entender bien su historia tenemos que viajar un poco en el tiempo. Inés nace a finales del siglo III, en Roma, en una familia noble. Estamos en una época bastante convulsa, bajo el reinado del emperador Diocleciano. El contraste es que es brutal. Por un lado tenemos la Roma de Diocleciano, un imperio metido de lleno en la persecución de cristianos, en una decadencia moral tremenda. Y por otro lado está Santa Inés, una niña que, en medio de toda esa oscuridad, decide consagrar su vida a Cristo haciendo un voto de virginidad. Era, como se suele decir, un lirio resplandeciente en medio del fango. Claro, esa decisión tan radical no iba a tardar en ponerse a prueba. La belleza y la nobleza de Inés llamaban mucho la atención, pero fue un pretendiente en concreto el que iba a desencadenar todo el drama de su martirio. Vamos a imaginarnos la escena. El hijo del hombre más poderoso de Roma, nada menos que el prefecto, se queda totalmente cautivado por ella. Le ofrece matrimonio, sí, pero también un futuro de lujos, de poder. Vamos, para la sociedad de la época, era una de esas propuestas que simplemente no se podían rechazar. Pero la respuesta de Inés fue rotunda y, además, poética. Con una madurez que asombra para sus 12 o 13 años, declara que su corazón ya tiene dueño. Su amor, dice, está comprometido con un amante muy superior, su esposo celestial, Jesucristo. Como es de esperar, el rechazo desata la furia del prefecto. Y lo que viene después es una escalada de crueldad. Primero intenta doblegarla con halagos, con amenazas. Al ver que no funciona, recurre a la humillación definitiva. La encierra en un prostíbulo. Pero entonces ocurre lo increíble. Su pureza es protegida de forma milagrosa. Cuando intentan desnudarla para exhibirla, su pelo crece de repente hasta cubrir por completo su cuerpo. Frustrados, impotentes ante esa fe inquebrantable, a sus verdugos solo les queda una opción: la condena a muerte. El final de su vida en la tierra es en realidad el comienzo de su gran legado. Su martirio y el símbolo que la acompaña van a definir su figura para siempre. La ejecutaron con una espada, un método que a menudo se reservaba para el sacrificio de los corderos. Cuentan las crónicas que afrontó la muerte con una serenidad y una valentía que dejaron a sus propios verdugos atónitos. En lugar de miedo, lo que mostró fue una generosidad increíble al ofrecer una vida que apenas estaba empezando. Y aquí la conexión simbólica es clave. Su nombre en latín, Agnes, suena muy parecido a Agnus, que significa cordero. El cordero es un símbolo universal de pureza, de inocencia, y en el cristianismo representa el mismo Cristo, el Cordero de Dios. Así que, de alguna manera, Inés se convirtió en un reflejo vivo de su amado. Pero ojo que este simbolismo del cordero no es solo una anécdota histórica. Se ha convertido en una tradición muy viva, muy tangible, dentro de la Iglesia, que sigue hasta nuestros días. Mirad qué bonito. Cada 21 de enero, que es la fiesta de Santa Inés, se presentan 2 corderos blancos al Papa para que los bendiga. Estos corderos son cuidados por unas monjas y, cuando llega la primavera, se les esquila. Con esa lana bendecida se tejen los palios, que son unas bandas blancas que el Papa entrega a los nuevos arzobispos como símbolo de su misión de pastores y de su comunión con Roma. Es una tradición preciosa que une el martirio de una niña con la estructura de toda la Iglesia. La historia de Santa Inés, con esa radicalidad, con esa fe tan fuerte, la verdad es que nos interpela, nos invita a pararnos un momento a reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre nuestros valores. Vivimos en una época en la que a menudo todo parece relativo, ¿verdad? Donde los conceptos de bien y mal se vuelven como subjetivos. Y en medio de todo esto, la figura de Santa Inés emerge como un faro. Nos recuerda que existen verdades por las que vale la pena vivir, e incluso morir, y que la fe no es una opinión más, sino un testimonio firme ante la desorientación del mundo. Su sacrificio nos recuerda inevitablemente a esas parábolas del Evangelio. Para Santa Inés, su fe, su relación con Cristo, eran ese tesoro escondido, esa perla de gran valor. Había descubierto algo tan precioso que todo lo demás, las riquezas, el poder, incluso su propia vida, pasó a un segundo plano. Estaba dispuesta a venderlo todo por ese tesoro. Y así su historia nos deja con una pregunta final, una pregunta que va directa al corazón de cada uno. Frente a este mundo nuestro, de infinitas opciones y distracciones, ¿qué es aquello que consideramos un tesoro?
¿Cuál es esa perla de gran valor por la que estaríamos dispuestos a sacrificarlo todo?